En un pueblo que predica la piedad pero practica el prejuicio, una mujer es condenada por amar a un guerrero apache. Pero su regreso enciende una apasionada huida hacia el oeste indómito, donde deberán forjar un nuevo mundo a partir de las cenizas del viejo, demostrando que el amor más salvaje es la única ley que importa. La escarcha en el aro de hierro de la rueda del carromato mordía la piel de Sarapina, un beso helado que hacía poco por apagar el fuego en su alma. El amanecer era una herida pálida y vacilante en el cielo sobre la cima de la redención. Sus muñecas, atadas con fuerza, eran un tapiz de carne viva y quemaduras de cuerda. La plaza del pueblo era un teatro de juicio santurrón, las palabras del alcalde aún suspendidas en el aire como una maldición. Esto es lo que ocurre por yacer con un salvaje. Su vestido estaba rasgado, un escudo endeble contra las miradas y el viento cortante, pero su barbilla permanecía erguida. Querían verla rota, querían presenciar cómo la vergüenza apagaba la luz en sus ojos. Pero mientras la observaban, lo único que ella sentía era un silencio atronador, un vacío colmado por el eco de un solo nombre. Cail, el guerrero apache cuyo toque era un idioma prohibido, cuyos ojos albergaban galaxias que ella anhelaba explorar. Había ardido por él en arboledas secretas, y ahora ardería por él en aquella rueda. Cerró los ojos, no en oración, sino en un voto. Que miraran. Su amor no era un pecado. Era un incendio. Y Cail sentiría su calor. Parte 1. El voto no pronunciado. El origen de su vínculo no fue un solo momento, sino una constelación de ellos, silenciosos y luminosos contra el oscuro y opresivo lienzo de la cima de la redención. 2 años atrás, Sarapina Hayes era una mujer ahogada en pena. Ella y su hermano menor, Thomas, habían huido de su vida en Filadelfia bajo una nube de escándalo. Su padre, un banquero respetado, se había quitado la vida después de que se expusieran sus ruinosas especulaciones, dejándolo sin nada más que nombres mancillados y futuros destrozados. Vinieron al oeste persiguiendo la tenue promesa de un nuevo comienzo, un lugar donde el pasado fuera una sombra distante. Thomas, siempre idealista, veía aventura. Sarapina, la pragmática, solo veía la realidad dura e implacable de la frontera. El fin de ese sueño llegó con la brutalidad propia de la tierra. Thomas, ansioso por demostrar su hombría, se unió a una partida que rastreaba cuatreros, armado con más bravura que sensatez. Fueron emboscados en los cañones. Los demás hombres regresaron tambaleantes, con historias de caos y disparos. Thomas no volvió. Durante 2 días, Sarapina esperó, un nudo frío apretándose en su estómago. Los habitantes le ofrecieron condolencias torpes, su compasión una manta sofocante. Fue en la 3ª mañana cuando Cail apareció. Caminó desde el espejismo de calor en el borde del pueblo, guiando a su pinto, con el cuerpo de Thomas cuidadosamente colocado sobre el lomo. Lo había envuelto en una manta limpia. Había una dignidad en el acto que avergonzaba la retirada aterrada de la partida. No dijo nada mientras depositaba con suavidad el cuerpo en el columpio del porche. El pastor del pueblo, el reverendo Michael, dio un paso al frente, aclarando la garganta para ofrecer alguna frase vacía. Pero la mirada de Cail estaba fija en Sarapina. Sus ojos, del color de un río oscurecido por la tormenta, no mostraban lástima. Contenían algo mucho más profundo, una comprensión compartida del dolor, una pena ancestral que no necesitaba palabras. En ese instante, ella no vio al salvaje del que murmuraban los habitantes. Vio a un hombre que entendía que el duelo era un territorio sagrado, al que los extraños no eran bienvenidos. Simplemente asintió, un gesto de profundo respeto, y se desvaneció tan silenciosamente como había llegado. Ese acto silencioso de gracia se convirtió en el cimiento de su conexión. Sarapina era una anomalía en la cima de la redención. Leía libros, tenía las manos sin callos, su habla era precisa. Miraba a los hombres directamente a los ojos, un hábito que les resultaba inquietante y fascinante. Era objeto de sospecha y deseo, un pájaro delicado que no sabían si debían encerrar o aplastar. Cail era el fantasma del pueblo. Un mal necesario,
un rastreador que el ejército contrataba a veces. Comerciante de pieles cuya pericia con la tierra traicionera era inigualable. Lo usaban pero lo despreciaban. Su mera existencia recordaba la naturaleza salvaje que pretendían conquistar. Se movía en la periferia de su sociedad, un observador silencioso cuyo ojo no pasaba nada por alto. Su cortejo era un lenguaje de gestos. Una tarde abrasadora, mientras Sarapina regateaba por harina en la tienda general, evitando la sonrisa lasciva del tendero, vio a Caíl afuera apoyado en un poste. Sus ojos se encontraron a través del vidrio mugriento. Él hizo un leve movimiento de cabeza. Atenta, ella comprobó el peso del saco de harina. Era ligero. Lo arrojó sobre el mostrador, su mirada apagando las protestas del tendero. Al salir, con la barbilla en alto, encontró una pequeña bolsa de cuentas con salvia salvaje en el poste, un amuleto contra la deshonestidad. Otra vez lo encontró junto al arroyo, cuidando a un lobo atrapado por la pata en una trampa oxidada. Trabajaba con la concentración de un cirujano, murmurándole al animal en los tonos guturales de la lengua apache. No solo lo liberó. Limpió la herida y la vendó con hojas. Era un guerrero, lo sabía, pero en ese momento vio el corazón de un sanador. Él levantó la vista y la vio observando. No la invitó a acercarse ni la rechazó. Simplemente le permitió presenciarlo. Su santuario se convirtió en la arboleda de los álamos, un lugar velado por sauces y el murmullo del arroyo. Era un mundo lejos de los ojos juzgadores del pueblo. Allí ella leía para el desugastado ejemplar de Shakespeare, su voz entrelazando historias de reyes trágicos y amantes contrariados con la esencia del oeste salvaje. Él, a su vez, le enseñaba los nombres de las estrellas en su lengua, su voz un ronroneo grave que parecía vibrar en la tierra misma. Aquella, dijo una noche, señalando un brillante cúmulo en el cielo terciopelo, es Gloo, la gran serpiente. Guarda el camino al mundo de los espíritus. Es hermosa, susurró ella, fascinada. La belleza suele ser una advertencia, replicó él suavemente, como la serpiente de colores brillantes o la flor que solo florece en el borde del acantilado. Su mano subió, sus dedos callosos trazando la curva de su mejilla con una reverencia que la hizo estremecer. El aire se cargó con una tensión acumulada durante meses, una energía salvaje, peligrosa, aterradora y embriagadora. Dicen que soy un salvaje, Sarapina, susurró él, con voz áspera, un hombre de sangre y tierra. No saben que te he visto cuidar tu pequeño jardín como si fuera un reino, que te he visto compartir tu pan con el perro callejero que nadie alimenta, que te he oído llorar por tu hermano cuando creías que nadie escuchaba. El corazón que tienes no es de este pueblo polvoriento. ¿Y el tuyo, Caíl? Preguntó ella, apenas audible. El mío es una piedra, respondió él, con un fuego solitario en la mirada. Y tú eres la primera lluvia en 1000 años. Ese fue el instante en que la presa se rompió. La atrajo hacia sí, su boca reclamando la de ella en un beso que no fue suave ni tierno, sino un infierno desesperado y devorador. Fue un choque de mundos, la colisión de dos almas solitarias que habían encontrado su mitad en el lugar más prohibido. Hicieron el amor bajo la mirada silenciosa de Gloo, su pasión una explosión de desafío contra la oscuridad. Pero un fuego tan brillante proyecta sombras largas, y alguien había estado observando desde el borde de la arboleda. El susurro se convirtió en un rugido, y el pueblo, en su furia justiciera, vino por su sacrificio. Parte 2. El ajuste de cuentas. El sol era un martillo despiadado en el cielo. Las horas reptaban, cada una un nuevo círculo del infierno. El shock inicial se había desvanecido, reemplazado por la realidad palpitante y dolorosa. Las cuerdas en sus muñecas eran un recordatorio constante de su transgresión. La mente de Sarapina se volvió una fortaleza. Mostrar dolor era concederles victoria. Llorar era validar su juicio. Así que se aferró a los detalles, anclándose al mundo físico para no desmoronarse. Contó las grietas en la tierra reseca a sus pies.
Observó el avance lento y deliberado de una hormiga sobre la madera gastada de la rueda. Escuchó los susurros enroscándose a su alrededor como serpientes. Mírala. Sin una pizca de vergüenza. Jacob dice que los vio abajo, en el arroyo. Pura obra del diablo, que la ha embrujado. Su tío Jevidiá estaba junto al alcalde Torne, su rostro una máscara de piedad tensa. Un hombre cuya existencia giraba alrededor de la opinión ajena. Había acogido a Sarapina y Tomás no por amor, sino por un deber renuente. Un deber que ella había pagado con una deshonra pública. No la miraba. Eso dolía más que cualquier piedra. La completa y absoluta renuncia de su propia sangre. Volvió su mente a Cail. A su rostro, a sus ojos intensos, a la sonrisa rara y lenta que transformaba su semblante. Recordó su mano, la voz grave pronunciando su nombre. Él era su letanía, su oración contra la desesperación. Había elegido, salvaje e imprudentemente, y sostendría esa elección aunque la rompieran en aquella rueda. Y entonces, la atmósfera cambió. Un silencio cayó sobre la plaza. Un vacío inesperado y profundo. Las burlas murieron en las gargantas. Los murmullos se evaporaron. Un suspiro colectivo pareció arrancar el aire del lugar. Él estaba allí, de pie al borde de la plaza, entre la fachada blanca de la iglesia y la boca oscura del salón. Un símbolo perfecto del conflicto que definía aquella tierra. Cail. No era el cazador silencioso que conocían. Era Cail el guerrero. Desnudo de cintura para arriba, su torso poderoso marcado con líneas negras y blancas de guerra y retribución. Un carcaj lleno de flechas en la espalda. Su arco largo sostenido con soltura en la mano izquierda. Su mirada no ardía. Era fría. Inmutable. La calma en el ojo de una tormenta de invierno. Barrió al público con la vista, no como individuos, sino como una sola entidad despreciable. Los desestimó. Y luego encontró a Sarapina. El mundo se redujo a un solo punto, el espacio entre ellos. El ruido, el dolor, la humillación, todo se disolvió bajo la intensidad de su mirada. Él no veía a una mujer avergonzada atada a una rueda. Veía a su compañera. A su igual. A una reina encadenada. Y en sus ojos ella vio una promesa. Una promesa de ajuste de cuentas. El alcalde Torne, un hombre rechoncho cuya autoridad se basaba en fanfarronería, infló el pecho. Tienes mucho descaro presentándote aquí, Apache. La respuesta de Cail fue movimiento. Avanzó. Cada paso era silencioso, deliberado, un acto de absoluta confianza. El polvo parecía no levantarse bajo sus mocasines. Los hombres que tenían la mano cerca de sus armas descubrieron de pronto que los dedos no les obedecían. La multitud, hace un instante más unida, se convirtió en individuos asustados apartándose, abriéndole paso. «Hasta ahí», gritó el sheriff Brody, la voz quebrándose. Sacó su peacemaker. El clic del martillo, un sonido desesperado en el silencio sofocante. Cail se detuvo solo cuando estuvo frente a Sarapina. Ignoró por completo el arma del sheriff. Miró la carne viva de sus muñecas. Un músculo le saltó en la mandíbula, la única señal de la furia abrasadora dentro de él. No buscó un arma. Buscó el mango del cuchillo largo y delgado en su espalda. Con dos movimientos, demasiado rápidos para seguirlos, cortó las cuerdas. Cayeron como piel muerta. Los brazos de Sarapina colgaron pesados y entumecidos. Él se arrodilló ante ella, en la tierra, frente a todo el pueblo. Un acto de lealtad tan poderoso que dejó a todos sin habla. Tomó sus manos con una suavidad imposible y las llevó a sus labios. Besó cada muñeca, un gesto de ternura feroz y desafiante, más potente que cualquier amenaza. Natsip Pie, susurró, solo para ella. Mi corazón. Vine por ti. Las lágrimas que había contenido por tanto tiempo cayeron al fin, calientes y purificadoras. Esto es una abominación,
balbuceó el alcalde Torne, recuperando la voz. Este es un pueblo decente y temeroso de Dios. No toleraremos esta inmundicia. Sheriff, cumpla con su deber. Cahill se alzó, colocándose entre Sarapina y la turba. Solo entonces habló, su inglés preciso, gélido, lleno de desprecio. Hablan de Dios, pero solo adoran su propio miedo, dijo, su voz llegando a cada rincón. Hablan de ley, pero solo practican crueldad. Dirigió la mirada hacia el sheriff Brody. Esta mujer no ha roto ninguna ley de Dios ni de hombre. Solo sus reglas mezquinas y feas. Y por eso, quieren verla sangrar. Sarapina encontró su voz, temblorosa pero firme. ¿Qué ley permite que una mujer sea atada como un animal por amar a un hombre? La misma ley que dice que puedes robar la tierra de su gente. La misma ley que dejó morir a mi hermano en el desierto mientras ustedes se escondían detrás de sus muros. Un murmullo de incomodidad recorrió la multitud. Ella había tocado un nervio. Cahill extendió su mano hacia ella. Nos vamos ahora, a Pouni. Usó el nombre privado que le había dado, un nombre que significaba mariposa, un nombre para su alma. Ella tomó su mano, sus dedos se entrelazaron, una unión perfecta de dos mundos. Se dieron la vuelta, un frente unido dispuesto a marcharse. El sheriff bramó. Les advierto. Deténganse o disparo. Cahill no disminuyó el paso. Era la naturaleza salvaje alejándose de su jaula, y nada lo detendría. Sarapina caminó a su lado, la espalda recta, la cabeza en alto. Podía sentir el cañón de cada arma, el calor de cada mirada llena de odio sobre su espalda. Pero no sintió miedo. Solo sintió el firme y constante agarre de la mano de Cahill. Abandonaron la plaza, el pueblo y entraron en la vasta extensión bañada de sol de una nueva vida, dejando atrás un silencio cargado de rabia, miedo y el amargo sabor de su propia impotencia. Parte 3. La huida hacia lo salvaje. La transición de los confines asfixiantes de Redemption's Peak a la libertad ilimitada del desierto fue estremecedora, como despertar de un sueño febril. El peso opresivo del juicio se levantó con cada paso que daban lejos del pueblo, reemplazado por la inmensa, silenciosa indiferencia del paisaje. Tan pronto quedaron fuera de la vista, ocultos tras una línea de mesetas polvorientas, Cahill dejó escapar un silbido agudo de 2 tonos que cortó el aire. De un arroyo oculto emergió un magnífico semental pinto, su pelaje un dramático lienzo de blanco y negro. Se movía con poderosa gracia, su lealtad absoluta. Cahill montó de un solo movimiento, fluido, como si fuera una extensión del espíritu salvaje del animal. Extendió el brazo hacia Sarapina. Su musculoso brazo rodeó su cintura y la levantó como si fuera de aire, acomodándola frente a él. El choque de sus cuerpos fue eléctrico. Su espalda quedó pegada a su pecho. Podía sentir el ritmo firme y constante de su corazón, un contrapunto a su propio pulso frenético. El calor de su piel la reconfortaba, disipando el frío de la mañana. Instintivamente se recostó sobre él, su cabeza encontrando el hueco de su hombro. Rodeó su torso con los brazos, aferrándose, no por miedo, sino como un ancla en un mundo que se había vuelto del revés. Inhaló su aroma, no polvo ni sudor, sino agujas de pino, madera y tierra limpia. Era el olor de la libertad. El semental avanzó, devorando millas. Cabalgaron a través de un mundo pintado con grandes trazos elementales, el rojo ardiente de la roca, el azul profundo del cielo, el verde pálido de los arbustos de salvia. Sarapina sintió como los últimos vestigios de su antigua vida eran arrancados por el viento, la vergüenza, la humillación, los años de conformarse a una sociedad que finalmente la traicionó. Todo quedó atrás, volando en el polvo. En su lugar germinó una alegría salvaje y feroz. Cuando el sol llegó a su cenit, Cahill guió al caballo hacia un pequeño cañón oculto donde un hilo de agua cristalina corría sobre piedras lisas cubiertas de musgo. Un mundo secreto y verde, protegido del sol abrasador. Él desmontó y la ayudó a bajar. Sus piernas cedieron, la adrenalina la abandonaba.
Él la sostuvo sin esfuerzo, manteniéndola contra su cuerpo hasta que recuperó fuerzas. Bebe, ordenó suavemente, su voz un bajo rugido. Ella se arrodilló junto al manantial, juntando agua helada en sus manos y bebiendo hasta que su garganta dejó de arder. El agua era tan pura que sabía dulce. Cuando levantó la vista, Cail estaba arrodillado frente a ella, su expresión una mezcla de ternura feroz y rabia contenida. Sacó un pequeño pote de barro con ungüento oscuro y fragante. Tomó sus manos. Su toque en las muñecas heridas era tan gentil que dolía. Comenzó a limpiar las heridas con un paño limpio humedecido en el agua del manantial. Movimientos meticulosos y concentrados. Cada toque era una oración, una disculpa por una herida que no había infligido pero de la que se sentía responsable. Son animales, gruñó, la palabra vibrando sobre su piel. No importa, susurró ella, fijando la mirada en su rostro. Nada importa excepto esto. Volviste por mí. No había otra opción, dijo él, con los ojos ardiendo sobre los de ella. Un hombre no deja su propio corazón para que los perros lo destrocen. Terminó de aplicar el ungüento, acariciando el dorso de sus manos con los pulgares. En mi lengua hay una palabra, Niti-Pai. No significa solo mi corazón. Significa la parte de mí que vive fuera de mi cuerpo. Ahora tú la llevas. Debes tener cuidado con ella. Una ola de calor profundo la recorrió. Ese era el lenguaje que sus almas habían estado hablando desde el principio. Se inclinó hacia él, cerrando la distancia, y sus labios se encontraron. Este beso no era el desesperado de sus encuentros secretos, sino lento, profundo, buscador, una comunión silenciosa de dolor compartido y amor trascendente. Él respondió con un hambre posesiva que le robó el aliento, sus manos pasando de sus muñecas a acariciar su rostro, los pulgares borrando rastros de lágrimas que ella no había notado. La recostó sobre un lecho de musgo fresco, su cuerpo un escudo contra el mundo exterior. Las paredes del cañón eran su cámara, el murmullo del manantial su música. En el corazón de la naturaleza indómita, su amor dejó de ser un secreto prohibido para convertirse en un derecho sagrado. Su unión fue la recuperación de su cuerpo tras la humillación pública, de su amor arrebatado de las sombras. Fue un acto feroz y tierno de desafío, un voto sellado no con palabras, sino con la verdad primitiva de sus cuerpos y almas convirtiéndose en uno. Bajo la mirada silenciosa de las rocas antiguas, Sarapina Hayes renació por completo. Parte 4. Fantasmas del pasado. Durante 2 días cabalgaron hacia el norte, el paisaje transformándose de un desierto reseco a colinas ondulantes salpicadas de enebros y pinos. Los fantasmas de Redemption's Peak se desvanecieron, sus susurros ahogados por el canto del viento y el ritmo constante de los cascos del semental. Se estableció un nuevo ritmo entre ellos, un silencio cómodo interrumpido por breves intercambios significativos. Él le enseñó a identificar las huellas de ciervos y coyotes. Ella le enseñó la letra de una suave canción folclórica que solía cantar su madre. Una frágil y hermosa paz comenzó a asentarse en su corazón. Pero la paz en estas tierras era efímera. Al tercer día, mientras atravesaban un estrecho paso, una tormenta que se había estado gestando ocultamente tras las montañas, se desató con violencia repentina. El cielo se tornó de un púrpura morado moreteado, y la lluvia cayó en cortinas cegadoras. El lecho seco a su lado se convirtió en un torrente fangoso en cuestión de minutos. «Debemos buscar un lugar alto», gritó Cail sobre el rugido de la tormenta. Instó al semental a subir por una empinada pendiente rocosa. El caballo resbaló, sus cascos de hierro no encontrando apoyo en la roca mojada. Con un grito de alarma, cayó, lanzándolos a ambos al suelo. Sarapina cayó con fuerza, golpeando su cabeza contra una roca. Estrellas explotaron detrás de sus ojos, y por un momento, el mundo se volvió negro. Recobró la conciencia con la mano de Cail sobre su mejilla, su rostro una máscara de preocupación frenética. «Apouni, háblame». Estoy bien», logró decir,
incorporándose con dolor de cabeza. El semental luchaba por ponerse de pie, su pata doblada en un ángulo antinatural. Una nueva ola de desesperación la recorrió. Su caballo, su medio de escape, estaba incapacitado. El rostro de Cahill era severo. Se acercó al caballo, recorriendo con habilidad la pata herida. Miró hacia ella y negó con la cabeza, la pata estaba rota. Con un gesto de profundo pesar, sacó su cuchillo. Murmuró una oración en su propia lengua, una palabra de agradecimiento y disculpa al animal. Y luego, con un rápido y misericordioso movimiento, acabó con su sufrimiento. Quedaron atrapados, con la tormenta rugiendo a su alrededor. «Hay una cueva», dijo Cahill, con voz tensa. «Un saliente que conozco, no lejos de aquí». Tomó su mano y atravesaron el diluvio, medio ciegos por la lluvia. Encontraron el refugio justo cuando la última luz del día se extinguía. Una cueva poco profunda tallada en la roca, apenas lo suficiente para protegerlos del aguacero. Se acurrucaron juntos, empapados y temblando, viendo cómo los relámpagos desgarraban el cielo con heridas irregulares. La dificultad compartida forjó una nueva capa en su vínculo. Cahill encendió un pequeño fuego sin humo, con la habilidad de un mago. Su calor era un pequeño bolsillo de civilización en la vasta y furiosa naturaleza. Compartió con ella su última tira de venado seco, insistiendo en que ella tomara la porción más grande. Cuando la tormenta comenzó a amainar, dejando tras de sí el aroma limpio y penetrante de la tierra mojada, ella lo miró, su perfil iluminado por la luz del fuego. «¿Qué haremos ahora?», preguntó, con la voz agotada y temerosa. Él extendió la mano y apartó un mechón húmedo de su rostro. «Caminaremos», dijo simplemente. «Sobreviviremos. Nos tenemos el uno al otro. Esa es la única arma que necesitamos». A la mañana siguiente, bajo un cielo limpio y lavado, emprendieron el camino a pie. Fue entonces, al crestear una alta meseta azotada por el viento, que lo vieron, abajo, en un lecho seco, intacto por la escorrentía de la tormenta, estaba la escena de la carnicería. 2 caballos muertos, el carro destrozado, la sangre. Cahill descendió con la cautela silenciosa de un depredador. Sarapina lo siguió de cerca, su cuchillo sintiéndose ahora como una extensión natural de su brazo. Se arrodilló, los dedos sobre la tierra alterada, leyendo la historia dejada allí. 3 jinetes, murmuró, confirmando sus habilidades. Fueron emboscados. Aquí, dijo, señalando un grupo de vainas de rifle usadas. Y aquí, señaló una flecha distintiva, medio enterrada al lado del carro volcado. Estaba emplumada con plumas de halcón. Choconan, dijo. El nombre de una banda rival apache. Ellos cabalgan para la guerra, no para el comercio. Siguió un rastro que se alejaba del caos. Las huellas de un solo hombre arrastrando una pierna. Estaba herido. Arrastrándose llegó hasta aquí. Cahill siguió el rastro hasta un gran peñasco donde la sangre estaba más concentrada. Tendido en la tierra, brillando al sol, estaba la estrella de plata desgastada del sheriff de Redemption's Peak. «Brody», exhaló Sarapina. «Está vivo». El conocimiento se sintió como una piedra fría en su estómago. Su perseguidor ahora era el perseguido, un animal herido cazado por guerreros que no mostrarían misericordia. Una parte de ella, la que aún recordaba las cuerdas y las burlas, sintió una sombría satisfacción. Pero otra parte, la que Cahill estaba alimentando, sintió una profunda inquietud ante el implacable ciclo de violencia que definía estas tierras. ¿Merece morir aquí solo?, susurró, medio para sí misma. Cahill la miró, serio y oscuro. El merecer no tiene nada que ver. Esta tierra no pregunta qué merece un hombre. Solo pregunta si es lo suficientemente fuerte para sobrevivir. Trajo la violencia de tu pueblo a nuestro mundo. Ahora debe enfrentar las consecuencias. Se puso de pie, su mirada recorriendo el horizonte norte. El Choconan dará la vuelta, y Brody es un hombre testarudo.
El orgullo puede hacer que un hombre herido sea más peligroso que uno sano. Estamos atrapados entre ellos. Tomó su mano, firme y reconfortante. Debemos seguir moviéndonos. Hay un lugar seguro, una mujer anciana, sabia. Orenda. Ella nos dará refugio, pero el camino es largo, y no debemos dejar huellas ni para el lobo ni para el cazador. Dieron la espalda a la escena de la venganza fallida. Su propia huida ahora se veía entrelazada en un conflicto mayor y más letal. Ya no eran solo fugitivos del juicio de un pueblo, sino sobrevivientes navegando por una zona de guerra. Su amor, la única brújula en un mundo que se había vuelto loco. Los únicos nombres verdaderos son aquellos que se ganan con el espíritu. Miró de Sarapina a Cail, que estaba erguido como un centinela silencioso detrás de ella. Has elegido un camino difícil, Cail. Este amor es un fuego que atraerá a muchos que querrán apagarlo. Es el único fuego que me ha calentado alguna vez, respondió Cail, su voz áspera por la emoción. Orenda sonrió, una expresión lenta y hermosa que parecía arrugar toda su cara con luz. Bien. Se volvió hacia Sarapina. Él te ha elegido. ¿Lo eliges a él? ¿Eliges esta vida? El camino del viento y la piedra, del lobo y el halcón. Sarapina miró a Cail, erguido y orgulloso, su amor por ella visible como un aura. Pensó en la rueda del carro, las burlas, el odio. Luego pensó en su beso, su gentileza, la luz feroz y protectora en sus ojos. No había elección alguna. Solo existía la verdad. Lo elijo a él, dijo, su voz resonando con claridad y fuerza que la sorprendió. Elijo esta vida. Entonces debes recibir un nombre digno de esa elección, declaró Orenda. Comenzó un canto bajo y rítmico, su voz tejiendo un tapiz de palabras ancestrales. Tomó un cuenco de agua del manantial y lo mezcló con cenizas del fuego. Con su dedo, dibujó un delicado símbolo en la frente de Sarapina. El capullo de tu antigua vida ha sido quemado. Renaces de las cenizas. Te nombro Apouni por la mariposa que abraza la transformación sin miedo. Serás un símbolo de esperanza, un testimonio de que incluso después del fuego, puede surgir nueva vida y nueva belleza. Vive este nombre, niña. Que sea tu escudo y tu guía. Más tarde, esa noche, mientras estaban envueltos en mantas cálidas de búfalo, Cail sacó de su cuello una pequeña bolsa gastada. De ella, sacó un anillo. No era de metal, sino tallado en un denso asta de alce de color crema, pulido hasta un brillo suave por el toque de muchas manos. Este era de mi madre, susurró, su voz cargada. Fue una cautiva tomada de su gente. Mi padre, un gran guerrero, la capturó. Pero no la trató como esclava. Vio su fuego, su espíritu inquebrantable. Se enamoró de ella. Le dio este anillo como promesa de que sería su compañero, no su amo. Ella me lo entregó antes de morir y me dijo que solo se lo diera a la mujer que fuera mi igual en espíritu. Tomó la mano de Apouni y deslizó el anillo en su dedo. Parecía hecho para ella. Apouni, dijo, el nombre un voto sagrado en sus labios. Mi mariposa, mi guerrera. Nitatipai, mi esposa. Se inclinó y selló el voto con un beso. Y en ese momento, bajo la mirada estrellada del santuario, Sarapina Ayes dejó de existir. En su lugar estaba Apouni, una mujer que había caminado a través del fuego y había encontrado su verdadero yo en el corazón de las llamas. Parte 6. Forjando un futuro. Su tiempo con Orenda fue una semana suspendida entre mundos, un periodo de sanación profunda y aprendizaje silencioso. La urgente prisa de su huida dio paso a un ritmo suave y restaurador. Cail, en la seguridad del santuario, dejó atrás la tensión de guerrero, sus movimientos se volvieron relajados y fluidos. Pasó horas enseñando a Apouni los secretos más profundos de su mundo. Le mostró cómo escuchar los susurros del viento en los pinos, cómo leer las historias dejadas en el barro por el arroyo, cómo el sol y las estrellas podían ser un mapa y un reloj. Apouni floreció.
Las dificultades físicas de su viaje habían despojado su fragilidad, revelando una fuerza interior formidable. La sanación espiritual ofrecida por Orenda calmó las heridas que ninguna pomada podría tocar. Aprendió de Orenda las propiedades de las hierbas que crecían en el cañón oculto, milenrama para detener sangrados, corteza de sauce para el dolor, salvia para la purificación. Escuchaba, envuelta mientras la anciana contaba las historias de creación de los Apache, relatos de la mujer araña tejiendo el mundo, del dador de vida, Usen. Ella también dio algo a cambio. Por las noches, les leía de su único y preciado libro. Mientras recitaba la poesía de Shakespeare, observaba fascinada cómo Cahill y Orenda escuchaban no solo las palabras, sino el ritmo, la emoción y las verdades universales que trascendían idioma y cultura. Cahill estaba especialmente cautivado por la historia de Romeo y Julieta. Fueron tontos, afirmó una noche, mirando el fuego. Eligieron la muerte en lugar de una nueva vida. Creyeron que no tenían otra opción. Apouni respondió suavemente. Siempre hay una elección. La jaula solo es real si crees en sus barrotes, intervino Orenda, sus ojos sabios brillando. El santuario era un paraíso, pero todos sabían que era temporal. Apouni y Cahill eran jóvenes, su fuego demasiado brillante para permanecer escondido en un cañón para siempre. Los espíritus me han mostrado un lugar para ustedes, anunció Orenda una tarde, su tono definitivo. Describió un valle, a unos días de viaje al norte, un lugar donde un gran incendio había arrasado una generación atrás. La vegetación antigua se había quemado, dejando un suelo rico para la nueva vida. Era un lugar de finales y comienzos, un lugar para que construyeran. Desde un oscuro rincón del lodge, sacó un pergamino enrollado atado con una tira de cuero. Era un título de propiedad, oficialmente registrado y sellado, otorgando la propiedad de una parcela de 160 acres a Apouni Has. Apouni lo miró, sin palabras. ¿Cómo? Orenda sonrió su enigmática sonrisa. Hace muchos años, un joven juez itinerante se perdió en una tormenta de nieve. Habría muerto, pero un guerrero lo encontró y lo llevó a mi lodge. Lo cuidé hasta que sanó. Algunas deudas nunca se olvidan. Armados con el título, la bendición de Miranda y provisiones que parecían un tesoro real, abandonaron el santuario. La despedida no fue triste, sino llena de esperanza. Encontraron el valle con facilidad, como si la tierra misma los guiara. Era más hermoso de lo que habían imaginado, una amplia cuenca fértil abrazada por suaves pendientes arboladas. Un arroyo claro la atravesaba, y por todas partes troncos delgados de álamo temblaban con la brisa como 1000 monedas doradas. En el centro del valle, junto al arroyo, había un círculo de piedras ennegrecidas, el hogar de una casa ya desaparecida. Asen Grove, susurró Apouni, sintiendo un profundo sentido de regreso a casa. Comenzaron a construir. El trabajo era arduo, pero un laborioso gozo. Cahill era una fuerza de la naturaleza, derribando árboles con fuerza cruda que la dejaba sin aliento. Entallaba los troncos con precisión asombrosa, ensamblándolos para formar las sólidas paredes de una pequeña cabaña. Apouni trabajaba junto a él, sus manos antes suaves se volvían callosas y capaces. Recogía piedras para la chimenea, mezclaba barro y musgo para las paredes contra el viento, y usaba el cuchillo de Cahill para pelar la corteza de los troncos. Trabajaban como una unidad perfecta, sus movimientos y comunicación silenciosa sincronizados. Su amor, nacido en momentos robados y forjado en la desesperada huida, ahora se asentaba en el profundo y poderoso ritmo de la asociación. Era en la forma en que él se detenía en medio del golpe con su hacha solo para mirarla, con una mirada de profundo asombro. Era en la manera en que ella le traía agua, su mano permaneciendo en su brazo sudoroso. La pasión feroz seguía allí, una brasa constante, pero ahora contenida por un profundo pozo de confianza y propósito compartido. Una tarde, Apouni sintió un mareo y náusea. Se sentó pesadamente sobre un tronco, la mano en su estómago. Sospechaba desde semanas atrás los sutiles cambios en su cuerpo,
Un secreto que casi temía reconocer. Kail estaba a su lado al instante, sus ojos llenos de preocupación. ¿Estás bien, Apo-Uni? Ella lo miró, ojos abiertos con terror y asombro. Kail, creo que estoy embarazada. Su reacción no fue la que ella esperaba. Toda preocupación desapareció, reemplazada por una alegría feroz y radiante que le quitó el aliento. Cayó de rodillas frente a ella, sus grandes manos callosas descansando con imposible delicadeza sobre su vientre aún plano. Un hijo, exhaló, con voz cargada de reverencia. Un hijo de Asen Grove, un nuevo comienzo. La miró, sus ojos brillando. Esta es la señal. Por esto fuimos llevados aquí. No somos el final de una historia, Apo-Uni. Somos el comienzo de una. La levantó en sus brazos, girándola en el aire, su risa alegre resonando por el valle. La besó con pasión, feroz y tierna, un beso que contenía toda la promesa del futuro que estaban construyendo con sus propias manos. Esa noche, mientras las primeras estrellas punteaban el cielo violeta, se pararon frente a su cabaña a medio terminar. La estructura era rústica e imperfecta, pero era suya. Era el primer hogar que ambos habían tenido realmente. Kail tomó su mano y la condujo al arroyo. Aquí, dijo, comenzaremos nuestras propias tradiciones. Lavaron la suciedad y el polvo del día de sus manos y rostros en el agua fría y clara. Luego tomó su mano, su anillo de asta de alce, una banda pálida contra su piel. Aquí, bajo los ojos de Usen y las estrellas, te reclamo, Apo-Uni de Asen Grove, como mi esposa, mi compañera, la madre de mi hijo. Mi corazón es tu corazón. Mi fuerza es tu fuerza. Mi vida es tu vida para siempre. Lágrimas corrieron por su rostro mientras respondía, su voz ahogada por la emoción. Te reclamo, Kail, hijo del viento, como mi esposo, mi protector, el padre de mi hijo. Mi espíritu es tu espíritu. Mi esperanza es tu esperanza. Mi vida es tu vida para siempre. No eran marginados. Eran fundadores. No eran fugitivos. Eran pioneros. Y en el corazón de su valle, junto al arroyo, permanecieron juntos. Dos almas fuertes y resilientes, listas para construir un mundo a partir de las cenizas del pasado. En el corazón de la naturaleza salvaje, entre los susurros de los álamos de Asen Grove, construyeron más que una cabaña. Construyeron un legado. La historia de Apo-Uni y Kail es un testimonio de un amor que se negó a ser definido por prejuicios o atado por el miedo. Nos enseña que el verdadero santuario no es un lugar en el mapa, sino un espacio que creas en el mundo para que tu corazón llame hogar. Su amor, nacido en desafío y forjado en la naturaleza salvaje, nos recuerda que las leyes más poderosas no están escritas en libros, sino en el compromiso inquebrantable de dos almas que se mantienen juntas contra el mundo. Demostraron que de las cenizas de la injusticia pueden crecer las cosas más bellas y resilientes. La suya es una de las grandes historias del viejo oeste, una pieza de historia que merece ser contada. Esperamos que esta historia los haya conmovido. Si crees en el poder del amor y el espíritu indómito, por favor, dale me gusta a este vídeo, compártelo con otros y suscríbete a Henry del Oeste Stories para más relatos de coraje y pasión.